frío, hizo más frío de lo habitual, hizo mucho frío, temperaturas récord, ¿no? Buenos Aires creo que tuvo la temperatura más baja de los últimos 30 años, y esto tuvo aparejado altísimo consumo, pero de golpe descubrimos que localidades completas se quedaban sin presión, sin gas, que hubo que limitar la provisión de gas natural comprimido porque no alcanzaba para todo. Entonces vos decís, ¿está fallando todo o es un hecho puntual? Vos no podés tener diseñada una red para un consumo altísimo cuando el resto del año no lo tenés así. Fue un hecho circunstancial, fallaron algunas cosas, pero no es para preocuparse. Porque están los que dicen, y esto es décadas de políticas de no invertir, décadas de haber regalado algo que no era para estar regalándolo, sino que era relativamente más caro de lo que se cobraba. Entonces, esto es un cúmulo de cosas. Para ir a lo seguro, vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, fue subsecretario de Energía Nuclear de la Nación. Julián Gadano está en línea. Julián, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo te va? Siempre me pasa lo mismo. Hola. No te rías. Bueno, es que me da risa porque te veo con todo tan comprometido Yo hago con una la intro. Con la Gran intro, intro, ¿no? tan Hago una bien. intro, te hago un resumen. ¿Hago de nuevo la intro o lo presento directamente? Julián, ¿estás ¿Me ahí? escuchan? Ahora sí. Ah. Me boicotean acá. Tengo un equipo de que me boicotean. Me boicotean. Yo estaba acá, sí, estuve No, siempre. bueno, es que escuchaste la introducción, ¿no? Porque si no, digo, a veces menos no me mal. escuchan la introducción. Escuché Bueno, todo, sí. Bien. ¿Valió la pena la introducción o lo hago de nuevo? No, valió la pena, estuvo perfecto. Gracias, Julián, por conversar un rato con nosotros. Bueno, contame, ¿cómo la ves vos? Pues yo hice un resumen de las distintas visiones que vas viendo, depende de quién te la cuente, depende de quién. ¿Cómo ves vos lo que pasó, si puede llegar a pasar, si es grave lo que pasó? Mira, me escuchan bien, ¿no? Perfecto, me ahora agarra sí, inseguridad. ahora sí. Ok. Mira, es un conjunto de factores. Uno siempre responde, es un conjunto de factores, pero en este caso es cierto, ¿no? Ujú. Por un lado, hubo mucho frío. Es decir, la Argentina es un país muy dependiente de su matriz gasífera. Es decir, nosotros recurrimos, te diría más que la media mundial, al gas para calefaccionarnos, al gas para generar energía eléctrica, al gas para cocinar, etcétera. Bien. Si quien ha viajado sabe que en muchos otros lugares, por ejemplo, se usa energía eléctrica, Sí. que podría venir del gas, pero no viene tanto del gas. Digo. Bueno, Sí. se usa energía eléctrica para calentar. La demanda de gas argentina en un contexto como el actual, en un invierno razonable, digamos, es de alrededor de 170 millones de metros cúbicos de gas por día. Y la oferta argentina está relativamente en condiciones de ofrecer eso, siempre y cuando tengamos en cuenta que en invierno hay que importar un poco. Ujú. Y esto no tiene nada de malo, digamos. Viste que está la sensación de exportar o importar. Sí. No es tan así. Uno para exportar tiene que importar componentes, etcétera, y al mismo tiempo con la energía, Claro. como vos dijiste en la introducción, sería absurdo suponer que tenemos que tener un sistema de generación totalmente local para momentos pico como el invierno. Claro, O sea no que, tenemos la temperatura de Canadá, digamos, no hace frío todo el tiempo. Habitualmente tenemos temperatura. tenemos variación térmica, Claro. Canadá también la tiene, pero Claro. nosotros tenemos de repente 2-3 semanas de mucho frío y no tendría sentido tener un sistema de generación local para Claro. eso, digamos, y además conviene exportar el gas. Ahora, entonces, primer factor, hubo más frío, digamos, hizo mucho frío muchos días, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora, no es solo eso, porque la realidad es que se sabía que iba a ser mucho frío, entonces quizás hubo un poco de imprevisión Ajá. respecto de cómo resolver el tema del mucho frío, porque lo cierto que si, digamos, cortar GNC, cortar industria es algo que puede ocurrir en picos, Sí. pero lo que pasó en Mar del Plata es complicado, digamos. Vos ahí tuviste que cortar residencial y eso es complejo. Ujú. Entonces, Perdóname, ¿cómo viene Julián, el, ¿se digamos, cortó o hubo un problema que hizo que bajara la presión y eso hizo que se quedara mucha no, gente sin eso es gas? cortar. Eso es cortar. Si no, no se te cortó pasa por eso. decisión. No, nadie decidió cortar, pero bajó tanto la presión que el medidor automáticamente, digamos, Se desconectó. es decir, que el sistema Ujú. con tan baja presión, claro, desconecta, digamos, Claro. porque no tiene presión suficiente. Claro. Entonces, de esos 170 millones de metros cúbicos, porque hay un tercer problema, es decir, se alinearon muchos planetas, digamos. Sí. Yo creo que hubo un poco de falta de previsión de lo que se venía, quizás habría que haber importado un poco más, todavía la Argentina importa, Claro. ¿sí? Hay una estación regasificadora en Escobar que se conecta a un barco y digamos que trae GNL e importa. Entonces, la mayor parte del gas argentino, digamos, de esos 170 millones de metros cúbicos, más de 100 vienen
digamos, más de 130 vienen del sur, vienen de la Patagonia, y de eso la gran mayoría viene de Neuquén. Y de eso la grandísima mayoría es Vaca Muerta. ¿Sí? Por el frío, en Vaca Muerta principalmente, se dejaron de mandar por los gasoductos que vienen de Vaca Muerta, tanto los del sistema Neuva, el que se llamaba antes Néstor Kirchner, se llama Perito Moreno, como los que van a Centro-Oeste, se dejaron de inyectar 10 millones de metros cúbicos. Y eso fue, digamos, eso terminó de cerrar el círculo de la catástrofe, digamos. En un momento de altísima demanda, la oferta se cayó, la oferta de Neuquén se cayó en 10 millones de metros cúbicos. Entonces, bueno, con esa alineación de planetas, se le bajó mucho, digamos, no se cortó, pero se le baja mucho a los interrumpibles, a los que no son prioritarios, a los que no son residenciales, básicamente, se le bajó a industrias, se le bajó al GNC, y hubo problemas en algunos residenciales, sobre todo en Mar del Plata, ¿no? Eso fue lo que pasó básicamente, y lo que sigue pasando, porque el problema de la oferta residencial es que vos, para reconectar hogares, no es tan simple, tiene que ir a alguien, certificar que está todo bien, entonces vas reconectando de a poco, ¿no? Claro, entonces, bueno, en un momento mucho frío para las familias que están por supuesto, sin aparte era sin calefacción, sin posibilidad de cocinar, sin posibilidad de bañarte con agua caliente, digamos, era una en invierno, masacre, en invierno, Mar del Plata. Claro, sí, obvio. Y escúchame, y así como hay momentos donde tenemos que importar, ¿qué se hace? Digamos, gas se sigue generando permanentemente. Durante el verano, ¿qué hacemos con todo ese gas? ¿Lo exportamos? Porque es difícil, cada vez no más. Se puede estoquear gas, ¿no? Durante mucho tiempo. Podés almacenarlo. Podés almacenarlo. ¿En qué sentido? Pero, sí, podés. Ahora, tiene un límite, ¿no? Claro. Tiene un límite. Claro, no. Vos podés almacenar siempre y cuando sepas que ese gas almacenado lo vas a sacar a algún lado. Es decir, lo que hay que hacer es exportar. La producción de Vaca Muerta, en la medida que los precios se sostengan donde están o sean más altos, la producción de Vaca Muerta da para mucho más. Lo que hay que hacer es transportarlo. El gas se puede transportar de dos maneras: o por ductos, como gas natural, o sea, en el estado en el que sale del subsuelo, o licuefaccionado y enfriado como GNL. La Argentina está haciendo las inversiones, o sea, lo absurdo fue que no pudiéramos, desde hace 15 años que tendríamos que estar haciendo esto, ¿no? Claro, pero no sé. Pero los hidrocarburos, y sobre todo el gas, van a ser un factor de exportación creciente en la medida en que nosotros hemos hecho los ductos que permiten llegar a las áreas metropolitanas, por lo cual ya dejamos de importar. Es muy probable que, bueno, le estamos exportando a Chile, es muy probable que vía el gasoducto norte revertido vía Bolivia, ahora explico qué es eso, le exportemos algo a Brasil. Hay un montón de obras que hay que hacer para eso, y sobre todo en Brasil, pero es probable que por ducto le exportemos a Brasil, y el gran salto van a ser los barcos gasificadores, digamos, es decir, los barcos que van a poder, nos van a permitir exportar desde Punta Colorada en Río Negro al mundo GNL. Eso va a empezar a ocurrir dentro de 3-4 años. Bien, eso que vos decías lo voy a explicar. Eso reversible, ¿qué es? En verano te exporto y en invierno te importo, digamos. No es tan reversible, no. De hecho, hay una parte que sigue viniendo, pero básicamente lo que se está haciendo es revertir el gasoducto norte, que fue un gasoducto construido para importar gas de Bolivia. ¿Sí? Nosotros seguimos importando gas de Bolivia, pero para que te des una idea, importamos 2.5 millones de metros cúbicos de 170, o sea, compará eso contra Vaca Muerta, que son más de, contra Neuquén, digamos, marginal, que son más de 100. Porque Bolivia se está quedando sin gas. Entre paréntesis, agarrémonos Catalina con Bolivia, porque es un país vecino, es un país que tiene mucho vínculo con nosotros, y se está terminando su principal fuente de ingresos. O sea, Bolivia entra en un contexto. Pero digamos, no tiene más gas bajo tierra, o los yacimientos que tenían ya se le murieron y tienen que salir a buscar otros yacimientos o desarrollar. Por supuesto, tal vez tienen más gas bajo tierra, pero gas que sabemos que tiene está dejando de tener. Entonces Bolivia, digamos, ya no es una opción para nosotros, todavía tiene un poco, pero está privilegiando Brasil, con lo cual, ¿qué se está haciendo? Prácticamente se hizo es revertir el gasoducto norte, falta, pero es revertir el gasoducto norte para transformar el gasoducto norte en un gasoducto que, en vez de traer gas de Bolivia, lleve al norte argentino y eventualmente vía Bolivia a Brasil. Ya se hizo por primera vez hace poco, lleve gas de Vaca Muerta, ¿sí? Entonces el gasoducto es un gasoducto que, en vez de traer gas del norte al sur, lleva gas de sur al norte argentino, y en la medida que el mercado dé, a Brasil. Bien. Y Julia, para terminar, digamos, esto que pasó, ¿se podía haber solucionado importando previamente un poquito más, un resto más, haber comprado anticipadamente?
claro, la que importa, la que compra el gas importado es una empresa pública que se llama Enarsa. Sí. Y bueno, debería, sí. Calcularon mal, podríamos llegar a decir. Se quedaron cortos. Calcularon mal. Por supuesto, yo te digo algo, yo que estuve a cargo de gestión pública, no del gas, pero de energía nuclear, también es fácil decirlo sentado desde afuera. Exacto. Debería ser. A veces es muy difícil planificar. Yo cuando digo faltó un poco de planificación, porque debo decirlo, pero también lo digo comprensivamente de que a veces la situación te supera, porque, bueno, en muy pocos días, es decir, muy rápidamente, de repente las temperaturas bajaron mucho por muchos días. Entonces, bueno, en fin, es responsabilidad de quien decide hacerlo bien, por supuesto, claro, ¿no? por supuesto. Pero también hay que ser un poco comprensivo con quien está ahí. No, ya estábamos diciendo recién, mirábamos la temperatura y decíamos una locura. 16 grados hace ahora, es una verdadera locura, ¿no? Sí, claro, ahora, pero tuvimos, digo, en el sur del país tuvimos temperaturas muy bajas mucho tiempo. Sí, claro. Y entonces, en grandes ciudades también, en Rosario, en Mar del Plata, así que bueno, lo que no debe pasar es que interrumpas el residencial. Bien. Eso siempre indica que tuviste una crisis. Claro, clarísimo. Gracias, Julián, por conversar con nosotros. No, por favor. Buen fin de semana. Muchas gracias, Julián Adano. Fue subsecretario de Energía Nuclear. Faltan nada más que 11 minutos para las 3 de la tarde.